Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a la Cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Oswald Carvajal. Pequeño resumen: ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster centrado en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Bicentenaria de Aragua, quien hoy nos acoge en esta clase. Vamos a introducirnos en un mundo que para ustedes como profesionales es vital conocerlo: la psicometría. En particularmente está dividida en la carrera en dos etapas, psicometría 1 y 2. Vamos a iniciarlo con psicometría 1. Y en este video vamos a dar a modo de introducción el núcleo temático número 1 y el núcleo temático número 2, separados, y luego los vamos a unificar en lo que es la actividad sumativa de desarrollo del curso. El contenido del presente video, en su primera fase, habla del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada para el mismo. Hablaremos sobre esta unidad temática 1, que es la psicometría. ¿De qué trata? El plan de evaluación del curso, ya ustedes conocen el formato, está compuesto por dos actividades síncronas. Hoy iniciamos la primera de ellas y el lunes que viene tendremos nuestra segunda actividad síncrona, en la que hablaremos sobre el núcleo temático 3 y 4, que no me voy a enfocar en este momento, pero sí me voy a enfocar en lo que nos corresponde a este núcleo, actividad síncrona número 1, que es el núcleo temático 1 y 2. Este núcleo lo vamos a evaluar a través de informes de investigación que se corrige a través de una rúbrica que está disponible en el sistema y conforman la denominada sumativa número 1, que vale el 50% de la nota. Como ya saben, el 50% restante, correspondiente al núcleo temático 3 y 4, es un cuestionario que se corrige a través de un registro de observación, conforma la unidad sumativa 2 y vale el 50% del 100% de la nota de nuestro lapso de estudio. La bibliografía recomendada la tienen en todo lo que observan acá, lo tienen en su sistema. Son una serie de libros que recomiendo ampliamente. Los pueden bajar por la internet. Pero en la investigación del día de hoy, básicamente nos valemos mucho de lo que son las redes y la disponibilidad de lo que consigamos a través de el internet. Acá les voy a hacer una acotación. Yo penalizo particularmente el uso de Wikipedia, Econipedia. Yo no quiero ver ninguna bibliografía que me nombre en Wikipedia y Econipedia. ¿Por qué? Porque son páginas de recopilación de información que cualquiera pega información y no está validada. Entonces, no sabemos si lo que está colocando allí es correcto o no, si tiene error o no tiene error. Como les digo yo, siempre nos sirven de fuente inicial ante una duda, no sabemos exactamente qué trata un tema. Puede ser una lectura inicial, pero nunca para un trabajo. ¿De acuerdo? El otro tema que les voy a hacer la acotación es que lo he observado últimamente en los trabajos: la aplicación de inteligencia artificial. Tengo un imán para detectarlo impresionante, además que tengo herramientas para ello. Y no he tenido el primer estudiante que lo he puesto en evidencia y que me haya dicho: profesor, usted se equivocó, yo no lo empleé. Lo están haciendo. Y les voy a decir el por qué estoy en contra de la inteligencia artificial. Por cierto, una herramienta valiosísima, valiosísima. Pero yo les hago la pregunta: el día de mañana, cuando tengan un paciente por delante, ¿qué van a hacer? ¿Van a acudir a un programa de inteligencia artificial para poder interactuar con ese paciente, para llegar a un diagnóstico y para sugerir un tratamiento? Me parece que no es el mejor camino. Una cosa es que nos apoyemos en la información de la inteligencia artificial, pero otra es que en el proceso de aprendizaje de formación académica hagamos un copy-pega de inteligencia artificial ante una pregunta que me hace. Entonces, la idea, insisto en todas mis clases, la idea es que ustedes aprendan, no que la máquina aprenda. Cada vez que te hace una pregunta, la máquina se vuelve más inteligente. ¿Y ustedes? Entonces, mi recomendación: no la apliquen, por favor. Igualmente, suelen utilizar blogs de personas que no sabemos quiénes son. Entonces ponen el blog de Oswald Carvajal. Ajá, ¿quién es Oswald Carvajal? Ah, aquí dice que es psicólogo. ¿Será psicólogo realmente? ¿Cómo lo comprobamos? Y en caso de que sea psicólogo, ¿es especialista en el tema realmente o lo que hizo fue un copy-pega para un trabajo que desarrolló, que no sabemos cuál fue la evaluación? Entonces,
no utilicen páginas personales, utilicen fuentes de la psicología, fuentes probadas, fuentes profesionales. Y eso es un consejo de vida que les doy. El área de psicología se presta para mucha escritura, mala interpretación y buena interpretación. Tenemos que aprender a entender qué es lo bueno y lo malo. Y para ello tenemos que leer. Y leer nos va a cultivar y nos va a permitir ser mejores profesionales. Entonces, ¿me apoyo en la inteligencia artificial para algunas actividades mías? Sí, me apoyo en algunas actividades, pero no para hacer un trabajo, porque considero que pierde la calidad y el aprendizaje que yo mismo me he establecido como reto. Consejo dado. La unidad temática 1 trata sobre la psicometría y la competencia específica de esta unidad es buscar analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicométricas. La psicometría, en temario que describe la universidad, está compuesta en este núcleo temático por los temas que incluyen su definición, desarrollo histórico, objeto de la misma, importancia y cambio de aplicación, fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos desde la teoría clásica de los test y de la teoría de respuesta al aire. Vamos a hablar brevemente de algunos de estos temas porque su sumativa ustedes van a tener que desarrollar cada uno de estos temas, como veremos más adelante. ¿De qué trata la psicometría? La psicometría en línea general lo que hace es mención a la medición psicológica con la intención final de resolver un problema y básicamente de medir algún constructo o comportamiento humano. El objetivo principal de la psicometría es buscar dar soluciones a un proceso de investigación de un paciente o de una persona en lo que es la investigación psicológica del mismo. eh, busca siempre medir y ese medir también lo que busca es también comparar y eso lo hacemos a través de pruebas que vamos a hablar en este lapso y tratar de que cuando evaluemos consigamos la mayor precisión en la escala que hayamos determinado de medición de ese paciente en un momento determinado. Y con ello lo que buscamos es definitivamente hacer un diagnóstico lo más preciso posible. Según Torres, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de algo denominado las pruebas psicológicas o test para medir variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces, aparece algo llamado pruebas psicológicas o test, que van a ser unas herramientas que van a ser fundamentales para todos nosotros de ahora en adelante y que introducimos su uso en este curso. Por eso es importante que este curso particularmente, Psicometría 2, ustedes lo estudien realmente, no lo dejen en otras herramientas, no se copien, háganlo, hagan el esfuerzo, porque esto les da un poco la base desde el punto de vista de psicología. Eh, por el otro lado, eh, yo creo que la psicometría es una de las herramientas más poderosas que tenemos para el diagnóstico. Sí, la sabemos aprovechar y la sabemos manejar adecuadamente. Castillero expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo determinado a través de elementos de medición que previamente ha creado. ¿Qué nos está diciendo Castillero o qué quise interpretar con esto? Que la existencia de los test psicológicos nos permite medir y ese medir normalmente está asociado a cálculos estadísticos que comprueban lo que vamos a conocer como validez o confiabilidad de un test psicológico y que nos dicen que efectivamente lo que estoy tratando de medir es medido por el instrumento que utilizo. Y de esta forma lograr, repito, hacer que obtengamos el mayor o la mayor precisión en el diagnóstico del paciente que tengamos en análisis. El objeto de la psicometría es medir los aspectos psicológicos de una persona. Tratamos de medir la conducta humana y eso tratamos de expresarlo a través de algún valor numérico cuantitativo, a través de características o sucesos concretos que nos permitan comparar con otros modelos, con otros pacientes y entonces determinar un grado de eh, magnitud del paciente que yo tengo con respecto al constructo que quiero medir. Quiero decir con esto, podré decir que la característica que estoy estudiando, por ejemplo, se encuentra muy poco, bastante, mucho, muchísimo, dependiendo de la escala que esté utilizando. Pero me va a permitir entonces cuantificar en un momento determinado ese constructo en función del test que esté estudiando. Eh, La importancia de la psicología es que nos permite entonces
inferir a través de las características de un paciente en un momento determinado, sus actitudes, personalidad, y con ello determinamos los aspectos que nos ayudan a lograr que el análisis que estoy haciendo es válido y es confiable. Y con ello podemos garantizar un adecuado estudio del paciente. Los beneficios de la psicometría uno, bueno, básicamente nos permite medir aspectos psicológicos y entonces podemos medir aspectos como conocimiento, habilidades, actitudes, capacidades, actitudes y personalidad, por ejemplo. Nos permite evaluar rasgos de personalidad o cómo reaccionan las personas ante determinados elementos y con ello conocemos más al individuo. Posee como principales aplicaciones la psicología clínica, por ejemplo, la orientación educativa, la psicología forense, la selección de personal o la psicología de deporte, entre otros campos. Entonces, dentro de la misma psicología, vamos a encontrar que la psicometría me permite estudiar elementos adicionales en diferentes campos de la misma. Ese primer núcleo temático, entonces, es lo que les he hablado, es un resumen lo que les he hablado, lean por favor al respecto, es importante que entiendan el concepto en su generalidad y qué buscamos con la psicometría. Una vez que lo entendemos, vamos a empezar a trabajar aspectos como los que vamos a ver a continuación. Estamos ahora en el núcleo temático número 2. Vamos a hablar nuevamente del plan de evaluación, de la bibliografía, de los test psicológicos, que es el tema particularmente, y de la actividad sumativa número 1. Entonces, ahorita caemos nuevamente en lo que dije anteriormente, estamos dentro de la sumativa número 1, que va a ser un informe de investigación que vamos a describir dentro de un momento. La bibliografía recomendada está acá nuevamente, valen las recomendaciones que hice anteriormente, por favor, tómenlas en serio si quieren ser excelentes profesionales. Y la competencia específica de este núcleo temático de los test psicológicos busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. El temario incluye la definición de los test psicológicos, la estructura, su clasificación, cómo se administran e interpretan y las puntuaciones lineales estandarizadas que nos permiten medir esos elementos que estamos estudiando. ¿Qué son los test psicológicos? Básicamente, según Anastasia Urbina, es un instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Ya lo había anunciado anteriormente, los test psicológicos son instrumentos, es una herramienta que nos permite medir algo. ¿Qué algo? Un constructo psicológico en este caso, que es lo que estamos estudiando dentro del ámbito de la psicología. Eh, Según Graham y Lilly, dice que es una muestra estandarizada de conductas de la que puede inferirse o predecirse otras conductas importantes. Entonces, lo que está diciendo es que a través de un test psicométrico yo puedo comparar con otros resultados obtenidos y de esos resultados obtener la valoración del paciente que yo estoy estudiando en un momento determinado. Y la APA nos dice que es un procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio específico es obtenida y posteriormente evaluada y punteada empleando un proceso estandarizado. ¿Qué me está diciendo? Aplica un test psicológico. ¿Ok? Ese test psicológico de alguna forma hace preguntas, se responden, se evalúa y obtenemos un resultado. Y eso en forma estándar. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Los test psicológicos básicamente se dividen en dos tipos, en los denominados test psicométricos y los test proyectivos. Los psicométricos son test estructurados, sirven para ubicar a una persona, su resultado final es una medida, por lo tanto utiliza elementos cuantitativos y miden características específicas. Se basan en teoría factorial y estadística, puede haber respuestas correctas o incorrectas. Generan una conducta que estudiada debe ser precisa y objetiva y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. Luego tenemos las proyectivas. Las proyectivas son normas cualitativas, se refieren al estudio del individuo en su totalidad. Eso genera la posibilidad de respuestas subjetivas, porque todos los individuos somos únicos. Utiliza métodos denominados globalistas muy amplios que buscan conocer a la persona por completo. El sujeto puede organizar su respuesta, las piensa y las organiza, y son libres de obtener respuestas que pueden ser muy variadas. Por lo tanto, no hay respuestas incorrectas. Y eso genera ambigüedad en las respuestas. Lo que yo considero que es correcto, otro psicólogo lo puede considerar incorrecto. A eso se refiere la ambigüedad porque la respuesta es abierta. Y se aplica y son muy populares en lo que son los infantes. Ahora,
Esto que les voy a decir, muchachos, es muy importante porque esto es parte de la sumativa número uno. Todo test psicométrico tiene una estructura. En algunos tan formal como lo voy a presentar ahorita, en otros una forma informal, pero ustedes a través de la investigación, cuando estudian un test psicológico, deben localizarlo. Una de las compañeras anteriormente hablaba de que su hijo tenía un TEA. Bueno, si yo tengo un test psicológico que mide TEA, esta es una forma de presentación de ese test psicológico. Igualmente puede ser una pauta para que a la hora de que yo reciba un test psicológico, si no tiene una estructura formal establecida, yo a través de la investigación le dé la formalidad del caso y le lleve a esta estructura. Y básicamente la estructura de un test psicológico conforma, o contiene lo que se denomina una prueba o un manual de prueba. Vamos a decir que un test psicológico, primero que nada, de, eh, describe o busca medir de alguna forma un constructo psicológico. Por ejemplo, estrés. Por ejemplo, no sé, eh, el estrés, el miedo, la angustia, ¿ok? Son variables o constructos psicológicos. Si yo, investigador, decido estudiar, por ejemplo, la angustia y defino una forma estándar de cómo estudiar ese proceso para generar un cuestionario que me permita medirlo de alguna forma. Ese cuestionario debe tener una forma como la siguiente de que vamos a hablar. Se genera lo que se conoce como un manual de prueba que contiene lo que se denomina ficha técnica. Un inciso, por favor, creo que hay un micrófono abierto por allí, si lo pueden cerrar, les agradezco. Una ficha técnica, una fundamentación teórica que describe la variable que estoy estudiando. Entonces, buscamos todos los elementos que hay en la bibliografía de los diferentes autores y describen ese constructo. Luego, en función de eso, desarrollo la prueba, hago la descripción de la prueba y hago la fundamentación metodológica y estadística de la misma. ¿Qué quiero decir con ello? Desarrollo cómo se aplica esa prueba, cómo se debe presentar la misma a los pacientes y se hace el análisis estadístico de validación de si esa prueba realmente mide lo que yo estoy tratando de medir. Y eso lo hacemos a través de la validez y la confiabilidad de la prueba. La ficha técnica normalmente tiene el nombre de la prueba, quién es el autor, el objetivo de la misma, la adaptación en caso de que tenga una prueba que ha sido tropicalizada. Por ejemplo, si yo estoy estudiando angustia de los estudiantes de bachillerato o del high school en una escuela americana y lo comparo con Venezuela, probablemente tengamos características diferentes que hacen que no es aplicable directamente. O no es lo mismo que esa misma prueba la apliquemos en Japón, o la apliquemos en Suiza, o la apliquemos en Egipto. Habrá algunos elementos que hay que adaptar a la cultura existente en el lugar o la geografía donde yo lo haga. A eso se le llama la adaptación. La población a la que aplica, y en esa población incluimos el universo, si es adulto, si es una persona mayor, si es un menor o infante, o si es adolescente. Los baremos, que no es más que la escala de medición. Cuando hablemos de baremos, estamos hablando de la escala de medición. ¿Qué estamos utilizando de escala para medir ese test psicológico? La forma de aplicación, el tiempo de aplicación de la misma y los materiales en caso de ser requerido que necesitamos para la aplicación de la misma. Además de eso, tenemos lo que se conoce como cuadernillo de aplicación. El cuadernillo de aplicación no es más que el cuestionario de las preguntas que tiene ese test psicológico. A las preguntas se les llama reactivo. Creativo es cada una de las preguntas que tenemos dentro de nuestro test psicológico. Adicionalmente a eso, tenemos el protocolo de respuesta, que es donde estampamos, o si hay un formato estandarizado, a las preguntas que hice anteriormente, cómo las refleja el paciente de alguna forma o cómo las capturamos la información en un momento determinado. Pero además también podemos tener elementos adicionales que pudieran ser válidos para la aplicación. Por ejemplo, tacos, barajas, eh, gráficos, figuras, fotos, etcétera, que dependiendo del test psicológico nos complementan la aplicación del mismo. Y todo esto se estampa finalmente en lo que es una hoja de resultados y en esa hoja de resultados o protocolo de prueba
nosotros tenemos todas las evaluaciones y podemos ponderar, dar el peso según el test psicológico y el autor como lo haya desarrollado para obtener una calificación como tal de el test psicológico aplicado al paciente. Esa calificación es lo que les denominaba anteriormente baremo y que dependiendo del test psicológico y lo que estemos enfrentando, el autor plantea cómo podemos medir en una escala de un momento determinado el elemento que estemos estudiando. Por ejemplo, aquí hay una tabla bastante compleja, un baremo para la calificación de test de matrices progresivas de Raven, que es una prueba psicométrica, y básicamente hay un diagnóstico que permite situar al paciente en 5 rangos. Un gran rango superior, superior al término medio, un término medio, inferior al término medio y deficiente. Es una forma de medirlo. Y él lo mide a través de una escala, en este caso numérica, que genera percentiles. Y esos percentiles, a su vez, están asociados según la edad cronológica del paciente. Esta prueba de Raven tiene los 1001 estudios, una prueba muy estudiada y muy utilizada. Y fíjense que es aplicada para estudiantes, para jóvenes de 15 años, 16 años, 17 años, 18, y cada uno ya tiene una ponderación diferente, dependiendo de la edad cronológica. Y fíjense que inclusive dependiendo del diagnóstico obtenido, esa escala varía. Tenemos que los percentiles para la edad de 15 años van desde un deficiente que mide un 31 hasta un superior que mide un 51. Y sin embargo, para un mismo nivel superior, dependiendo de la edad, fíjense que con 15 años, 20 y 21 tiene el mismo nivel de percentil, pero varía para 16, 17, 18 y 19 años. Quiere decir que no es rígida la puntuación ni en la edad ni en la escala de diagnóstico que estoy midiendo. Estos valores no son al azar. Estos valores salen de muchos estudios, particularmente la matriz progresiva de Raven es un test estudiado a lo largo, a largo de muchos años en forma muy extensiva y validado. Estos valores están validados. Entonces, con ello puedo obtener un mejor diagnóstico de mi paciente. Todo esto nos lleva entonces a la actividad sumativa número 1, que es un informe de investigación, en el cual a través de lo que hemos aprendido en el sistema y de lo que hemos visto en este video, vamos a desarrollar las siguientes preguntas. Primero, vamos a desarrollar una tabla comparativa sobre lo que es la definición de la psicometría con mínimo 5 conceptos de autores reconocidos, resaltando diferencias con los demás conceptos. Usted va a tomar, por ejemplo, el concepto de Osvaldo Carvajal de psicometría, pero lo va a comparar con lo de otros 4 autores y va a encontrar qué semejanza o qué diferencia tiene el concepto planteado por el autor Osvaldo Carvajal, por ejemplo, con respecto a los demás autores. Luego va a comparar el objeto de la psicología con el de la psicometría, va a ver cuál es el objeto, qué es lo que los hace semejantes o qué es lo que los hace diferentes, si esto ocurre. Va a describir la importancia de la psicometría para el campo de la psicología clínica y igualmente las aplicaciones de la psicometría en la psicología experimental. Investigue. Desarrolla la fundamentación teórica para el diseño y elaboración del test psicométrico. Vamos a ver qué es un test psicológico, que ya lo describí, pero ahorita lo tienen que investigar ustedes con otras palabras, por favor. Y cuáles son sus características. Y realice una tabla que muestre la comparación entre la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de respuesta Lightning. ¿Qué será eso? Usted tiene que investigar en qué consisten la aplicación y principales autores de cada uno. Luego, con su palabra, debe decir cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de algo denominado dimensión, indicador y ítem no reactivo que somos utilizados. Y va a aterrizar después en investigar y mostrar un cuadro de operacionalización de una variable, un constructo denominado autoestima, en la cual usted debe indicar cuál es el especialista o autor del cuadro. Me detengo aquí un segundo. Usted normalmente va a investigar esto en tesis. En tesis normalmente se desarrollan estos cuadros de operacionalización de las variables y busque uno específicamente que tenga que ver con la variable autoestima. Léalo, entiéndalo, insértese dentro del concepto que lo está planteando el autor de ese trabajo, lo copia y lo pega en su trabajo. ¿Ok? Pero debe hacer referencia al autor, porque de lo contrario es plagio. Y la penúltima actividad, perdón, es determine un test psicológico. En este momento se me acaba de ir la luz. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profesor. Ok. Se me acaba de ir la luz. Estoy trabajando con la batería el... Por eso desapareció mi imagen. Pero bueno,
vamos a terminar la clase como tal. Debe determinar un test psicométrico, no uno proyectivo, con aplicación a un adolescente. Importante considerar el desarrollo estadístico del mismo, basado en materia teórica mostrada en la unidad. Y ese desarrollo como tal incluye, eh, básicamente, eh, mostrar de ese test que ustedes están estudiando, que tiene que ser con aplicación a un adolescente, no a un adulto mayor, no a un adulto, no a un infante, sino a un adolescente. Usted debe buscar la definición del mismo, su estructura, que incluye la ficha técnica que expliqué anteriormente, la descripción del constructo utilizado, su fundamentación teórica, la fundamentación metodológica de dicho test, la estadística de estandarización de las pruebas que describen los grados de validez y confiabilidad. Ustedes tienen que investigar sobre ello. Y desarrollar las instrucciones de cómo se aplica ese test, el cuadernillo de preguntas y la tabla de baremo de cómo lo mido. La idea acá es que yo más adelante les voy a dar un link en el cual hay una serie de test psicológicos que les recomiendo en la medida de lo posible lo bajen y lo guarden en su disco duro porque son de aplicación para ustedes como profesionales. Pero ustedes van a estudiar un test y van a entender qué es un test psicológico, cómo se presenta, cómo lo llevo a la estructura que les estoy presentando. La idea no es que me agarren el test psicológico que yo les estoy dando en la carpeta y copien y peguen lo que yo les estoy dando. La idea es que agarren el test psicológico, lo lean, lo interpreten y empiecen a investigar en otra fuente sobre el mismo test psicológico y hagan el ensamblaje de la información tal como lo estoy solicitando. Y por último, vamos a presentar la reflexión del aprendizaje. Aquí me detengo otra vez. Estamos acostumbrados a no entender qué es la reflexión del aprendizaje y colocamos como reflexión conclusiones, no son conclusiones. La reflexión se escribe en primera persona, yo, y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Yo tardé mucho en investigar, estoy diciendo una barbaridad. Yo aprendí sobre la variable autoestima. Yo tenía entendido tal cosa y con la investigación aprendí esta otra cosa. Siempre desde el punto de vista del aprendizaje del yo. No hablemos en términos generales. Las conclusiones se diferencian porque las conclusiones sí se escriben en tercera persona. Concluimos que la autoestima es tal cosa. Eso es una forma genérica de decirlo en tercera persona. Diferente a concluyo yo que la autoestima es una variable muy importante para estudiar en el campo de la psicología. ¿De acuerdo? Entonces, deben desarrollar la reflexión del aprendizaje y deben desarrollar las conclusiones. Son dos cosas diferentes. Hago la acotación que los titulitos verdes que están observando acá son títulos que deben aparecer en el informe. Entonces, usted coloca aquí reflexión del aprendizaje en verde y ustedes un título en su trabajo. El siguiente link que aparece allí es donde le estoy dando los test psicológicos descargables. Búsquenlos, lean. Cualquier duda me pregunten por favor, que con todo gusto les aclaro si lo pueden utilizar, no lo pueden utilizar. O recuerden que hay una acotación acá que habla de que el test psicológico tiene que ser psicométrico, no proyectivo. No es aplicación, repito, a infantes. Entonces, tienen que buscar el test en forma adecuada y en función del tema que a ustedes les interese. Luego de ello, acá vamos a observar una serie de links. En este les estoy dando las normas de la universidad para trabajo. Les estoy dando diferentes tipos de lectura que complementan los temas que estamos hablando. Y todos son enlaces a YouTube o alguna página o algún documento que les complementan su investigación. Este material es importante que lo vean, que lo revisen, se tomen el tiempo, porque repito, esta materia es básica para su formación como profesionales y deben aprovecharla. Particularmente les recomiendo guarden este material que está acá. En caso de trabajar con paciente infante, utilice el material de apoyo de área Chilina León. Ese material es importante que ustedes lo conozcan y lo tengan. Y en caso de trabajar con paciente adolescente o adulto, utilice el material de apoyo de examen mental disponible en este link. Bájenlo, utilícenlo, léanlo, entiendan. Y en este link hablamos en los términos de las pruebas psicológicas y su aplicación. En el trabajo, por favor, en ningún caso se aceptan el link. Repito, ya lo dije anteriormente, usted debe colocar todo su contenido en el trabajo y toda la información se presenta en un archivo Word a entregar. Esta actividad sumativa, entonces, que se entrega en un archivo Word, debe seguir los lineamientos de la universidad, debe constar de una portada institucional, una introducción de una cuartilla o página, no de un párrafo,
desarrollo teórico, desarrollo de test psicométrico seleccionado, reflexión de aprendizaje de una página, piensen, desarrollo de conclusiones de una página, piensen que es punto 5 y punto 6, no es el mismo. Referencias, siguiendo la norma UBA, mínimo 5 referencias, por favor. No se molesten en colocarme todas las referencias en inglés porque hasta el momento un solo estudiante en todo este tiempo me replicó, profesor, yo sí hablo inglés y tengo los libros porque mi papá era psicólogo. Del resto, los copian de programas de inteligencia artificial, los pegan y ni siquiera están viendo qué es lo que están pegando. La letra Arial es 12 en el trabajo y el interlineado 1.5. Los criterios de evaluación del trabajo. Vale 15 puntos cada uno de los siguientes tópicos. Sigue instrucciones, organización de la coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico reseñado, desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión sobre el aprendizaje y los conceptos y terminología empleados. Y por último, vale 10 puntos, para completar 100 puntos, la relevancia del conocimiento psicológico general. Todo esto está a detalle en la rúbrica. Antes de ponerse a escribir, por favor, tómese el tiempo, lea la rúbrica y vea qué es lo que se puntea, qué es lo que es válido y en función de eso desarrollen el trabajo para que tengan éxito. La fecha de entrega comenzó con el inicio de este lapso el 9 de septiembre y termina el 1 de octubre. No hay más prórrogas, señores. Se me fue la luz, profesor, lo siento, la universidad no permite la extensión. Profesor, me enfermé, tiene que hablar con la coordinación y si lo permiten y me dan la autorización, yo con mucho gusto reviso el caso. Pero la universidad en estos términos, en estos lapsos, está siendo muy tajante. Cierran el periodo y no hay apertura de periodo. Entonces tomen las previsiones, por favor. Miren, cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, lo pueden hacer a través del foro, como hicieron recientemente. O mi recomendación para casos particulares, utilicen la mensajería que la leo en todos los días. Trato de entrar todos los días y responder sus inquietudes. Acaba de llegar la luz. Nos queda un encuentro síncrono. La idea es que el lunes que viene hayan leído sobre este material para entender un poquito más y arrancamos con preguntas de este segmento y nos enfocamos en núcleo temático 3 y 4. Ahí tienen mi Twitter, mi Instagram, por si acaso quieren seguirme. Y les señalo para finalizar, mi labor aquí es de orientarlos, de ayudarlos. Pero para ayudarles a orientarlo, no sirve preguntas de esta naturaleza. Profesor, no entiendo. Y lo colocan textual. No entiendo qué. Entonces, cuando les hacen una pregunta, me doy cuenta que ni siquiera han leído el material. Entonces, hacen preguntas y no tienen idea, porque simplemente esperan que el profesor o el facilitador les diga cómo hacer el trabajo y dónde conseguirlo. El profesor no suministra modelos. La idea es que ustedes desarrollen, investiguen y hagan su propio trabajo. Entonces, no pierdan el tiempo preguntando al profesor, ¿no tendrá un modelo para nosotros seguir y poder orientarnos? No, no tengo modelos. Reitero, están dadas las pautas y ante las dudas pueden preguntar que estoy completamente a la orden. No se cohíban de preguntar. La duda de uno puede ser la duda de muchos. Si hay un factor que veo que sea de interés, lo publico en el foro, de tal forma que todos sean partícipes de la duda. Si es una pregunta con respecto muy específicamente a su trabajo y al desarrollo que están haciendo, lo pueden hacer en forma más eh, personalizada a través de la mensajería, repito. Con ello concluyo el presente video agradeciendo su participación, deseándole el mayor éxito y los espero en la próxima clase virtual de la próxima semana. Hasta luego. Ah, Aris ah, Arturo, dime, Ari. profesor, el cuadernillo de preguntas y la tabla de baremos con respecto al test que escojamos, o sea, lo vamos a ubicar y plasmarlo en el cuadernillo, o sea, ese ya, el respectivo autor ya desarrolló ese cuadernillo o ese lo vamos a elaborar nosotros. No, fíjate bien lo que quiero. El test, como tú bien lo sabes, porque manejas el tema, está desarrollado, ¿sí? ¿De acuerdo? Tú Ujú. puedes conseguir el test y pudieras hacer un copy-pega, pero la idea es que utilices varias fuentes, Aris, ¿ok? Si tú bien lo sabes, tú puedes acudir a la fuente primero y obtener el test original, que a veces es bastante difícil, porque normalmente son pagos.
pero si no, vas a conseguir múltiples interpretaciones. La idea es que leas y te involucres dentro del test y lo desarrolles en la estructura dada, ¿de acuerdo? Y no se trata de que tú vas a desarrollar el test. Efectivamente es un copy y pega mucha información, pero que le sea investigada, que sea entendida. No es copiar y pegar por salir del trabajo, sino que entendamos realmente cómo es la estructura y cómo se desarrolla y cómo se encuentra un test psicométrico. ¿Sí? Correcto, pero específicamente, por ejemplo, lo que me llama la atención, cuando dice cuadernillo de preguntas y tabla de baremos, Eso ¿qué es hago con copy y eso? pega. Eso es copy y pega. ¿Ok? Ah, ok. Porque tú no vas a inventar las preguntas están dadas y el baremo está dado. Pero te vas a Oh, encontrar en psicometría 2 que vas a tener que hacerlo. Entonces es importante que aprendas bien la estructura de ese test psicométrico. ¿Ok? perfecto. Claro. Claro, Entiendo profesor, que, muchas gracias. no, no, entiendo que tienes la duda porque efectivamente ya tú lo manejas, ¿no? Entonces, pero es bien válido para los demás. Espero que haya quedado claro. Amigos, ¿alguna pregunta? Ojo, pregunta de cualquier naturaleza. Estoy abierto a cualquier naturaleza de pregunta. Atrévanse. No. Si no es no, termino la clase. Nadie hace una pregunta. A la una, a las dos, a las tres. Ok. Profesor, y las instrucciones de aplicación, corrección y perfilación, eso viene también en el test. Sí, correcto. Es la forma en ¿Hacemos que algún lo evalúa. aporte aquí? Perdón, Ari, para clarificarte que te interrumpí. La idea es que, repito, leas fuente uno, fuente 2, fuente 3 y de eso desarrolles ese punto. ¿Ok? Que mucha información técnica vas a tener que copiar y pegar, porque te repito, tú no lo estás desarrollando a base cero. ¿Ok? ¿Me entendiste? ¿Me escucharon, por favor? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda, por favor? Eh, profe, cuando usted dice del adolescente, es que el test que cojamos sea específicamente que se aplique a un adolescente, que no sea de aplicación a niños ni adultos, que sea solamente de aplicación a un adolescente. Sí, aunque te van a conseguir que hay test psicológicos que te dicen expresamente que su aplicación es adolescente y adulto, es válido. ¿Ok? Lo que no vamos a hacer en esta materia es aplicar el test psicológico. La idea es conocer el test psicológico, no buscamos aplicarlo, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay más, entonces, por favor, cualquier cosa por mensajería, estoy completamente a la orden. Repito, reviso la mensajería diariamente y adicionalmente a ello, el lunes nos volvemos a conectar, por favor. 8 de la noche igualmente, con favor de Dios. Sí, profe. ¿De acuerdo? Bueno, que De pasen acuerdo, buenas profe, noches gracias. y que descansen. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches para todos.